No se escucha casi. Hola, profe, Ay, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, está bien. ¿Y usted, profe? Bien. Hoy terminamos nuestro programa con progresión geométrica. Hoy es la última Y clase. sí, hoy es la última clase. Después hay recuperatorio, que creo que es dentro de 15 días, la gente que no rindió o que tiene que rendir. Y les estoy enviando material de lectura. Después tienen un cuestionario de 5 puntos que es sobre progresión geométrica. Y después ya directamente se preparan para el final, ¿verdad? Cualquier cosa me van preguntando. Fíjense que en el final entra todo esto, la parte de progresión aritmética, progresión geométrica y todo lo que dimos anteriormente, ¿verdad? La parte de análisis combinatorio, que es combinación, permutación, todo eso, y la parte de teoría de conjunto. Miren que es bastante larguito, ¿eh? Creo que ustedes empiezan luego con este examen, con el examen de matemáticas discretas. Me parece que es el primero. Voy a ver, no me acuerdo más Sí, cuál era. Si sí, cambié todito. el primer examen es. Me fijo un poco. Ujú. Voy a ver acá en el aula. Creo que sí, el primero es. El primer examen. Y 12 de julio. Ah, yo tengo un examen primero, o sea, la primera semana del 6 empieza acá. Sí, la primera semana es. Y después el 14 de julio, creo. 12 de julio dice. 12 de julio, sí, Sí, examen final 12 de julio. sí, sí. Y después viene el recuperatorio que es el 5. Pero eso es para la gente que no rindió alguno de los parciales. Y le falta puntaje, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar, chicos, ¿sí? ¿Qué les parece? Dos nomás están. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien? 10 ¿Todo, puntos. todo bien? 10 puntos, como para rendir, no vaya. Ah, ¿cómo para rendir? Así me gusta. Vamos a Una hacer esto y consulta. para después ver el partido. Sí, quisiera preguntarte algo, profe. Dale, te Antes, escucho. antes de empezar así rapidito, estaba haciendo la tarea, ese el cuestionario de los 5 ejercicios. Y el último no entendí, o sea, no me salió el último. Creo que era una combinación de permutación simple, combinación y permutación. Había que hallar Sí, el valor el de M, valor, no sé qué decía. el valor de n, dejar hallar el primer término y queda en función a n. Sí, ¿Sabes qué? Mándame por WhatsApp y sí. voy a ver si es error, porque yo voy sacando del libro. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp, por eso no, profe. Ah, ¿y por qué no estás? ¿Quién es el que...? Y, No sabría decirte, profe, y, pero pero la tranquilo, plataforma, tranqui. Sí, ahí sí estoy. Estoy en la aula virtual. y no figura en mi teléfono, y fíjate allí, creo que Ana me Sí. preguntó también, no sé si es el mismo ejercicio. El ejercicio es no, es de la sesión 16 del cuestionario. Había el Sesión. último ejercicio nomás. Sí, Ah, eso es lo que voy, no me estaba haciendo. voy a fijarme y después capaz que mande por WhatsApp y vos tratás de comunicarte con alguien o no le conoces a nadie. No, profe, no le conozco a nadie, pero eso nomás te Bueno, quería como comentario. Ya envié todo el ejercicio. bueno, te doy mi teléfono por cualquier cosa. 0981
Sí, 940 sí. 505. Dale, gracias, profe. Bueno, y trata de ver si podés entrar y me envías para ver. Sí, pero ya, igual ya envié todo ya el Ah, cuestionario, bueno, bueno, ya, bueno. ya hice todo el Dale, ejercicio. dale, dale, me voy a Dale, fijar profe. ahora. Ese era para corregir, ¿verdad? Sí, el cuestionario de la, no de esta semana, de la semana pasada, el 16 creo que era. La de la Ya, sesión y 16. de 5 puntos, ¿verdad? Sí, exactamente, profe. Ah, sí, me voy a fijar, me voy a fijar. Sí, porque son 5 puntos. Por favor. Dale, Profe, Sí, sí, te escucho, ese, Ana. ese del cuestionario automático se pudo revisar, profe. El que me salió 5 a mí. No me fijé todavía, porque estuve con problemas de computadora, con problemas de luz en mi casa. Desastre, te juro. Pero Sí. voy a ver, ni bien pueda, mañana a la mañana o ahora cuando me voy a fijar y voy a mandar al grupo, ¿sí? Dale, profe. Yo sí que estaba probando así, me salió 5 y me salió así 700 y 700 de un lado. Me salió bien y después lo encontré. Y después probé así con, no decía pues la opción para marcar 5 sino que 4 y 6. Y probé así con Pues a ver si salía y sí, no me salió, por eso no. sí, voy a desarrollar yo y me voy a fijar. Dale, profe. Del anterior es, ¿verdad? De ese que es automático, de la plataforma que corrige, ese. Sí, pero de la sección 16, ¿verdad? Sí, del 16. De la clase anterior. Me voy a fijar. Dale, profe. Tranquilo nomás, ¿sí? Bueno, y voy a comenzar. ¿Qué les parece? Eh, Fíjense, dice progresión geométrica. Se representa, la forma de representar una progresión geométrica es PG. A veces en forma matemática serían 2 puntitos, como una división. O sea, si yo tengo la sucesión, le ponen en vez de la coma, le ponen 2 puntitos. ¿Sí? No significa dividido, sino significa progresión geométrica. Y cuando es un solo puntito, significa progresión aritmética. ¿Sí? Esas son nomenclaturas matemáticas. Bueno, la definición de una progresión geométrica dice lo siguiente: es una sucesión de números formados por un primer número, que sería el primer término, llamado primer término, y multiplicado por un número constante llamado razón de la progresión geométrica, cuya nomenclatura es Q. Eso tienen que tener bien clarito. La nomenclatura de la progresión geométrica, la razón es con Q y la aritmética con R. Eso es para distinguir, ¿verdad? R, progresión aritmética. Q, progresión geométrica. Son prácticamente nomenclaturas universales, ¿verdad? Bueno, y les puse así, nomenclaturas. Tomé un primer número, pueden ser números positivos, negativos. La progresión puede ser creciente cuando va aumentando, decreciente cuando va disminuyendo. Es creciente cuando la razón es positiva. Si Q es positivo, entonces la progresión es creciente. Si Q es negativo, es decreciente. ¿Sí? Va disminuyendo. Bueno, esa sucesión de números está formada por un primer número cuya nomenclatura es A sub 1. La misma nomenclatura que progresión aritmética. Ahora, para ir formando esa sucesión, yo tengo un número fijo que se llama razón, un número constante, y voy multiplicando, ¿sí? Entonces sería 2 por Q y le di valor 3, ¿verdad? Un ejemplo. 2 por 3 es 6, por 3 es 18, por 3,
54 y así sucesivamente. Entonces, primer término sería el 2. Segundo término, A sub 2 es 6. Tercer término, 18. A sub 3. Si yo saco esta coma y le borro los puntitos, voy a tener el último término. Porque ¿qué significa? Que ahí se termina la progresión, la sucesión de números. Entonces, en este caso, si yo le saco los puntos suspensivos, el último término, A sub n, va a ser 54. Último término, enésimo término, con todos esos nombres van a encontrar. Entonces, nomenclatura A sub 1, primer término. En este caso es el 2. A sub n, último término, 54. Q, la razón. Y la cantidad de términos va a estar dada, en este caso, n va a ser 4. 4 términos. La nomenclatura de n es la misma que en progresión aritmética. Bueno, ¿cómo yo formé? Fíjense que para obtener el segundo término, al primero le multipliqué la razón. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen dos fórmulas que son las fundamentales y el resto sería despeje. Por ejemplo, la fórmula del último término del enésimo siempre va a ser igual al primer término por la razón elevado a la n menos 1. ¿Qué significa? Si yo quiero hallar el quinto término, voy a tener A sub 5 es igual al primero por la razón elevado a la cuarta potencia. ¿Por qué? Porque voy a restar 5 menos 1, 4. Y a eso se le llama ley de formación. Yo acá le puse en un costadito. Por ejemplo, el quinto término va a ser igual al primero multiplicado por la razón elevado a la cuarta. El término A sub 17 va a ser igual al primero por la razón elevado a la 16. Siempre es uno menos que el subíndice, la potencia. Si acá es 17, el exponente es 16. Si es 5, 4. Y así sucesivamente. Esta, la fórmula del último término, es la fundamental. De allí yo puedo conocer la fórmula de la razón, que va a ser raíz de n menos 1 y debajo del radical van a tener el último término dividido el primero. Esto va a depender de la cantidad de términos. El primero, voy a pasar esto dividiendo, va a ser igual al último dividido q a la n menos 1. Y el número de términos, es decir, tienen que tener cuidado porque se le aplica logaritmo. Sería logaritmo en base 10 del último término menos el logaritmo del primero dividido por el logaritmo de la razón. Efectúo esto, le sumo 1. Y n le tiene que salir siempre un número entero. Entero y positivo. ¿Por qué? Porque es la cantidad de términos. Bueno, entonces tienen esta fórmula principal y acá yo les despejé. Puedo calcular razón, puedo calcular el primer término, puedo calcular número de términos. Luego tienen la fórmula de suma. Vamos a suponer que yo tenga esta sucesión, esta progresión, y me pida calcular la suma de todos estos términos. Entonces, ¿qué tengo que conocer? S sub n, suma de n términos. Si acá me pide de 5 términos, le voy a sustituir por el numerito.
va a ser igual al primer término, paréntesis, q a la n menos 1 dividido q menos 1. O sea, esa fórmula no les despejo porque ustedes ponen, escriben y van reemplazando por los valores. O sea, por los valores numéricos y después de ahí despejan, ¿verdad? En el caso que les pida despejar. Bueno, lo fundamental es esto. La fórmula del último término, la de la suma. Y tengo 8 ejercicios, ¿verdad? Para practicar y para que vean cómo se va haciendo. Comienzo con ejercicio sencillo, ¿verdad? Ejercicio 1. Dice, halle el término general de la progresión. Fíjense, la progresión geométrica ya les da, al darle los dos numeritos, yo puedo calcular la razón. Fíjense, cuando los números están en forma sucesiva, yo divido el segundo dividido el primero. O sea, para saber, esto si tengo escrito en esta forma, ¿verdad? Sería a sub 2 dividido a sub 1. En la progresión aritmética, yo obtenía la razón restando, ¿sí? Yo restaba, si era una progresión aritmética, restaba el segundo del primero. Acá en la geométrica, divido. Es el proceso inverso. En la progresión aritmética, yo, para formar la progresión, sumaba. Y para hallar la razón o diferencia, resto. En progresión geométrica, para formar la progresión, multiplico. Para hallar la razón, divido. ¿Sí? Entonces, si yo divido 4 dividido entre 2, la razón va a ser 2. Me pedía el último término. Entonces, directamente, el término general me pide. A sub n, fíjense que tengo el primer término y tengo la razón. El primero es 2, la razón es 2. Pero no conozco el número de términos. Acá me dice el término general. O sea, n no conozco. N va a ser igual a n. La fórmula del último término dijimos que era igual al primero por q a la n menos 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar. A sub 1 es 2. La razón también es 2 elevado a la n menos 1. Fíjense que acá tengo 2 a la potencia 1. En una multiplicación, cuando las bases son iguales, se suman los exponentes. Entonces me quedaría así, base 2, 1 más n menos 1. Cancelo esto y obtengo 2 a la n. Esta sería la fórmula del término general. Porque acá me dice, el término general. El término general es 2 a la n. Y ahí termina el ejercicio. Fíjense que desconozco la cantidad de términos, por lo tanto, no puedo sustituir por número y me queda en función a una letra, al número de términos. Y ahí queda. Vamos al segundo. El segundo es más directo. Les dice cuál es el sexto término de la progresión geométrica. Me pide a sub 6 y me da la progresión. Fíjense, me está dando el primer término y me da el segundo. ¿Qué significa eso? Que de ahí voy a poder sacar la razón geométrica. Entonces, Q
va a ser igual al segundo dividido el primero. 256 sobre 512. Fíjense que puedo simplificar. Acá me da 1 y acá 2. O sea, que la razón es un medio. El primer término voy a utilizar como dato es igual a 512. Por la forma que tiene la progresión, significa que es decreciente. Y escribo por ley de formación, fíjense, tengo A sub 6 va a ser igual al primer término por Q a la n menos 1. 6 menos 1 es 5. Entonces sería el primer término, que es 512. Por Q, que es un medio. Y elevado a la quinta. Ahí ya es cuestión de resolver. 512, un medio por un medio por un medio 5 veces, sería 1 sobre 32. 16 sale así, profe. 512 dividido 32. Sí. 16. Ese vendría a ser el sexto término, ¿verdad? Y después ustedes pueden ir probando, ¿verdad? 512 por un medio, 256 por un medio, hasta llegar al sexto, y ahí controlan con 16. Puedo simplificar y me da 16. ¿Se entiende, chicos? Cuando hago esto, cuando la progresión me da el primero y el segundo, entonces yo directamente divido y ahí tengo un dato más. Porque no me da la razón, me da el primero y el segundo. Pero se puede sacar, ¿verdad? Cuando es en forma sucesiva. No así si me da en forma intermedia, ¿verdad? Por ejemplo, tengo el primero y tengo un intermedio por acá, ¿verdad? Un A sub 3, ahí sí ya tengo que empezar a desdoblar fórmulas. Bueno, ¿está hasta allí? ¿Se entendió alguna preguntita? Sí, profe, se ¿Se entiende entendió, súper bien. profe? ¿Se entiende? Bueno, voy a dar vuelta a mi pizarrón porque es chiquito y un ratito, sí, corto y giro el pizarrón. Dale, profe. Ya. ¿Se distingue bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el tercer ejercicio. Fíjense, dice, en una progresión geométrica de 6 términos. Voy sacando los datos. N igual a 6. El primer término es 2. Y el último, A sub n, es 486. Calcular la razón. Es Q. Fíjense acá es donde voy a aplicar la fórmula esa con la raíz. Q es raíz de n menos 1 sobre el último término dividido el primero. Entonces Q va a ser n, que es 6 menos 1, 5.
va a ser raíz quinta de el último, que es 4,86 dividido entre 2. Raíz quinta. Fíjense, puedo dividir esto, 2,43. ¿Verdad? 4,86 dividido 2, 2,43. Raíz quinta de 2,43. Esto ustedes ya hayan. 3, O ponen en sus factores primos y van a obtener 3. ¿Sí? O directamente con la calculadora. Raíz quinta de 2,43, 3. ¿Está claro, chicos? Hasta allí. Sí, profe. Sí. Saquen los datos, la incógnita, aplican la fórmula y sustituyen. Y después ya es máquina. Bueno. ¿Saben buscar raíz quinta de 2,43 en la calculadora? Sí, profe. Es la calculadora que tenemos, o sea, el que tengo, tiene lo para poner. Ah, tiene ya números. directamente. Sí, 5, profe. ¿verdad? 5 raíz y después la cantidad subradical de 2,43. Directo entonces. Bueno, vamos al ejercicio 4. Dice, en una progresión geométrica de razón 4, voy sacando los datos. Q es 4. El primero es 8. Y el último, a sub n, es 2 a la 31. Determine el número de términos. Este sería el caso en que tienen que aplicar logaritmo. ¿Sí? Fíjense que les pide el número de términos. Entonces, n es igual al logaritmo del último término, que sería 2 a la 31 menos, fíjense que está en forma de potencia, 2 exponente 31 por logaritmo del primero, logaritmo de 8, sobre logaritmo de Q, logaritmo de 4 más 1. Entonces, todo esto van a hallar, les tiene que dar un valor entero y le suman 1. No sé si es que tienen a mano logaritmo en base de 10 de 2 a la 31. Menos el logaritmo de 8, le resta dividido logaritmo de 4 más 1. Y ahí van a tener el valor de n. Les vuelvo a repetir, el valor de n siempre es un entero positivo, ¿sí? Porque me indica la cantidad de términos que hay en esa progresión. Esto les voy a dejar con 18 ustedes. puede ser. ¿Cuánto? 18 puede ser, profe. Puede ser. Voy a fijar un poco acá en el libro, un ratitito si es que tiene el resultado. ¿Cuánto es el profe logaritmo de 2 al cuánto? 2 a la 31. Yo no traje calculadora, por eso no, es interpolación, es número de términos. 15 salen, 14 tiene que salir. Ah, cargué mal, entonces. 2 a la 31. Tengo el último. Me pide el número de términos. O sea que les tiene que dar 14 más 1. 15 es el resultado. Esto tiene que ser 14. Más 1, 15. Fíjense que el libro, para evitar todo esto, aplicó la fórmula del enésimo término y ahí reemplazó. Pero ahí tienen que saber las propiedades de ecuaciones exponenciales.
Yo aplico logaritmo nomás, ¿verdad? Logaritmo de 2 a la 31 menos logaritmo de 8 dividido logaritmo de 4. Esto les tiene que dar 14 más 1, 15. En el caso de que no les dé, aplican la fórmula del último término. O sea, esta fórmula. Y de ahí despejan n, que es la incógnita. El último es 2 a la 31. El primero es 8. Que si yo descompongo 8 en sus factores primos, sería 2 al cubo. Por Q, que es 2 al cuadrado, que es 4. Todo para ponerle la misma base. Todo esto elevado a la n menos 1. Entonces 2 al cubo puedo pasar acá, voy efectuando hasta obtener el valor de 15. No sé si llegaron a dar ustedes ecuaciones exponenciales. Eso sería en el segundo semestre por ahí. ¿Sí? O aplican esto. Esto no les va a fallar, ¿verdad? Directamente con logaritmo. ¿Me entienden, chicos? ¿Está claro? ¿O Sí, quieren profe, que les... pero yo esto? cargué en la calculadora, pero me salía menos un medio. Con ¿Cuánto el te dio logaritmo. Menos un medio. el resultado? Sí. Espera que voy a efectuar esto. 2 a la 31 dividido 2 al cubo. Acá me quedaría 2 a la n menos 2. Si aplico la distributiva. 31 menos 3. Pues si paso esto me queda 2. 28. Esto puedo hacer así. 2 a la n por 2 a la menos 2. Y 2, sí. Esto puedo bajar. Acá está mi incógnita. 2 a la 28. 2 a la menos 2. Voy despejando. Si esto paso arriba, pasa con signo positivo. 2, 28 más 2, 2 a la 30. Y, perdón. Tengo así, ¿verdad? ¿Cómo son las bases? Son iguales las mismas. Si las bases son iguales, se bajan los exponentes. 30 es igual a 2n. Despejo, 30 dividido 2, 15. Número de términos es 15. Esto sería aplicando ecuaciones exponenciales. Fíjense todo el proceso, es más larguito nomás. Te dio, logaritmo de eso te dio un medio, sería 0,5. Sí, menos 0,5 me salió, profe. Y de 8, también negativo por negativo positivo. Pero un poco, puse otra vez. Bueno, póngale el resultado y después vamos a ver con logaritmo. Yo justo no traje Oye, me salió. calculadora. Me salió la calculadora. ¿Salió? 15. Sí. Lo que tiene que hacer es por separado, me parece. Numerador aparte, dividido, logaritmo de 4. Una vez que tengan eso, más 1. Bueno. Esta, no sé si quieren, van a tener, sí o sí, porque yo después subo el video de esto. Para que vean cómo se hace por ecuaciones exponenciales, se le llama. Bueno, voy al ejercicio 5, al siguiente. Este es un ejercicio que tiene su vueltita también. Dice, en una progresión geométrica, el octavo término, perdón, el segundo término es igual a 8 y el quinto es 512. Les pide
halle la razón, ¿verdad? El segundo término es 8 y el quinto es 512. Me piden que halle Q. Bueno, en este ejercicio, fíjense que no me está dando N. A lo mejor terminan 5, ¿verdad? Que vendría a ser el último término, pero yo si me dice 5, 5 pongo. Lo que voy a hacer es aplicar ley de formación. O sea, ¿qué significa esto? El segundo término por ley de formación es igual al primero por Q elevado a la n menos 1. A la n menos 1 sería 2 menos 1, 1. O sea, esta sería su ley de formación. El quinto término por ley de formación es a sub 5 igual al primero por Q elevado a la cuarta. Siempre es 1 menos que el subíndice. Bueno, ¿qué ocurre? Fíjense que yo no conozco el primero y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar las dos ecuaciones, las dos leyes de formaciones, pero le voy a sustituir. En vez de a sub 2, yo voy a poner 8. En vez de a sub 5, voy a poner 512. Y voy a dividir esas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, esto voy a continuar acá, después borro. A sub 2 es 8 igual a sub 1, que no conozco, la razón no conozco, y indico con letra. A sub 5 es 512 igual a sub 1 por Q a la cuarta. Fíjense que yo podría despejar de la primera ecuación a sub 1 y reemplazar acá, en la segunda. O directamente dividir las dos ecuaciones. Le trazo una raya. Como el primer término es común a ambos, cancelo. ¿Sí? Entonces me va a quedar 8 sobre 512 es igual. Q con Q a la cuarta, simplifico, me va a quedar 1 sobre Q al cubo. Fíjense cómo se eliminó ahí ese primer término y me quedó en función a Q al cubo. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer un despeje directamente. Q cubo paso al otro miembro y me va a quedar 8 por Q cubo es igual. 512 está dividiendo, pasa al otro miembro, multiplicándole al 1. Despejo. 512 dividido 8. 64. Divido esto y extraigo raíz cúbica para eliminar ese exponente. 3 con 3. Y me queda Q va a ser igual a la raíz cúbica de 6, a ver, 6 por 8, 48, 64. Y me queda raíz cúbica de 64, que es 4. 4 por 4 es 16, por 4 es 64. ¿Me entienden, chicos? Acá me pide la razón. Fíjense que conozco el segundo y el quinto término. Pero ¿qué pasa? No sé si terminan 5 o si cuántos términos son, ¿verdad? No me dice el ejercicio. Entonces, ¿qué hago?
ley de formación del segundo término, que sería la ecuación 1. Del quinto término, la ecuación 2. ¿Qué hago? Divido ecuación 1 dividido 2. ¿Para qué? Para simplificar a sub 1. Y me queda en función a la razón, a Q. Luego, paso multiplicando, ¿verdad? Desdoblo. Y ahí tengo Q al cubo es 512 sobre 8. Quiero eliminar este exponente, lo contrario en la potencia, la radicación. Raíz cúbica. Elimino el índice con el exponente y me queda raíz cúbica de 64, que es 4. Y ahí queda. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Cuando profe, ustedes ¿se entendió? les vuelvo, ¿se entendió? Cuando ustedes no conocen el primero y tienen así valores intermedios, es aplicar tanto para progresión geométrica como para la aritmética, ley de formación directamente. Y de ahí ven si se puede dividir, cancelar una incógnita más, ¿verdad? Acá yo cancelé el primero porque desconocía, pero teniendo esta razón, yo puedo conocer el primer término. Ya puedo reemplazar en cualquiera de las ecuaciones y efectuar. Y ahí conozco el primer término. Bueno, este es muy especial este ejercicio. Ojo con eso. Bueno, después tomé la interpolación. ¿Se acuerdan que la interpolación era, yo conocía los dos extremos de una progresión, el primer y el último término, y me pedía los números del medio? Por ejemplo, acá conozco a uno que es 3 y el último que es 48. Y me dice interpolar 3 medios. ¿Qué significa? Que yo tengo en el medio 3 numeritos que desconozco. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar la razón. Al tener la razón, ya prácticamente voy multiplicando y ahí voy sacando los numeritos. El primero, voy a sacar los datos. El primero es 3. El último es 48. La razón no conozco. Incógnita. Número de términos, fíjense, los 3 del medio más los extremos. Son 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Con los extremos. Entonces, aplico la fórmula de razón. Q es igual a 5 menos 1. Sobre el último que es 48 sobre 3. Q es igual 5 menos 1, 4. 48 dividido 3, 16. Raíz de 16, raíz cuarta de 16 es 2. Una vez que yo tenga la razón, formo esa progresión. ¿Cómo voy a formar? Multiplicando. 3 por 2 es 6. Por 2 es 12. Por 2 es 24. Y compruebo multiplicando otra vez por 2 y ahí obtengo 48. Entonces, los medios son 6, 12 y 24. Y allí termina. Sí o sí tengo que conocer la razón geométrica. Y comienzo a multiplicar. Allí obtengo los resultados. Y la prueba sería este último, multiplicar por la razón para obtener el último término. ¿Está claro, chicos? Sí, profe.
¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Sí, este se entiende, muy profe. bueno. Después yo les mando el ejercitario para que ustedes vayan practicando y puedan hacer su tarea. Bueno, fíjense, tienen ejercicios así que vienen de la primera fórmula, ¿verdad? De la fórmula principal. Luego, ejercicio con interpolación, tanto para progresión aritmética como geométrica. Y luego, ejercicio con suma. En este caso me pide calcular la suma de los 6 primeros términos de la progresión. Acá me da 4 términos, pero me pide la suma. S sub 6 de la progresión geométrica. Y voy a ir sacando los datos. El primer término de esta progresión es 1. La razón puedo sacar dividiendo 3 dividido 1. El segundo dividido el primero es 3. El número de términos n es 6. Entonces, la suma, aplico la fórmula de suma y le voy reemplazando. S sub 6 es igual al primero, voy a escribir porque no me acuerdo de memoria, Q a la N, y allí obtengo. El primero es 1. Q es 3. Exponente es 6. Menos 1 sobre 3 menos 1. S sub 6, 3 menos 1 es 2. 3 a la sexta, 3 por 3, 9 por 3, 27. 27. ¿Me pueden hacer 3 a la sexta? Menos 1. 728. 7. 28. 7, 28. Menos 1. Ese ya es con el menos 1, profe. Ah, ya restando. Sí, Y sí, profe. dividido por 2, 364. 364. Entonces, yo puedo hacer en forma manual, ¿verdad? Voy multiplicando por 3, 2 veces hasta obtener el sexto. Y después voy sumando. ¿Sí? Y ahí me tiene que dar un resultado, 364. Esa sería la prueba. Como conocen la razón que es 3, 27 por 3, 81 por 3, 243. Suman todo eso y le tienen que coincidir con 364. ¿Está claro, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, Sí, interpolación, profe, se entiende. suma y acá tengo otro último, el octavo. ¿Sí? Voy a ir borrando esta partecita para que poder utilizar el pizarrón. Traten de hacer en un formulario, tener a mano la formulita de progresión aritmética y geométrica para que puedan, les sea más sencillo. Al hacer el cuestionario y el trabajo, creo que este es el último cuestionario, me parece. La semana que viene creo que es recuperatorio nomás.
¿verdad? Sí, la semana que viene es recuperatorio, pero creo que este cuestionario que les estoy enviando es el último, me parece. Tienen que mirar nomás. Creo bueno, que bueno. sí, porque después ya no tienen más nada. Fíjense que estos cuestionarios de 5 puntos, estos van a ir con la nota del final, porque el final tiene una ponderación de 30. Y ustedes tienen, creo que, dos cuestionarios de 5 y no sé si trabajo práctico de 5. Tarea de 5, creo. Lo que sí, esa suma tiene que dar 20, de tal forma que 30 más 20 les dé 50. Bueno, voy al ejercicio 8. Dice, en una progresión geométrica, la suma de los términos es 728. Entonces, la suma de los términos que no conozco es 728. El último término es 486. Y la razón es 3. Le pide calcular el primer término. Bueno, cuando me da suma, yo tengo que partir de la fórmula de suma, ¿verdad? Que era esta. Lo único que no conozco es la cantidad de términos. Y me pide calcular el primer término. Entonces voy a escribir fórmula S sub n es igual al primero por Q a la n menos 1 sobre Q menos 1. Suma de n términos, reemplazo 728 es igual al primero por Q, que es 3 a la n menos 1 sobre Q menos 1, que sería 3 menos 1, 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Paso este 2 al otro miembro. 728 por 2 es igual al primero por 3 a la n menos 1. 2 por 8, Es el 16. 1456. ¿Cuánto? 100. 1456. 56. Acá tengo A sub 1, pero esto me va a quedar en esta forma. Qué raro. Un ratitito voy a mirar, chicos, porque algo raro. Lo que estaría faltando es, porque puede quedar en función a n. El último y la razón. Calcule el primer término. Sí, queda así nomás. Esto pasa dividiendo 3 a la n menos 1. En esta forma. Porque me dice calcule el primer término. Y el primer término va a quedar en función al número de términos que no se conoce. No me dice el número de términos. ¿Se entiende, chicos? Fíjense que hay veces cuando no les da el número de términos, entonces va a quedar en función al número de términos. O sea, en función a una letra. ¿Sí? Ustedes pueden reemplazar todo, despegan y queda en función a la letra. Bueno, ¿se entendió alguna preguntita? No, profe, se entendió todo. ¿Entendió ¿Se todo? entendió? Y se animan después a hacer el cuestionario, traten de hacer, por favor, mañana podemos subir, ¿sí?
Para mañana ya va a estar en la plataforma y después pueden practicar ustedes. No es difícil, chicos. Lo único que traten de tener para el examen, las fórmulas a mano, todo eso. Traten ya de ir preparándose, ¿verdad? Toda esa primera parte de unión, intersección, todo. Miren que es larguito, ¿eh? Y son cosas distintas. Lo mismo para la parte de análisis combinatorio también. ¿Sí? Y cualquier cosa por WhatsApp nos comunicamos. Y ahora voy a ver eso que les dije del cuestionario anterior. Dale, Dale, profe. profe. Entonces, la otra semana no hay clase, es recuperatorio. Ya es el recuperatorio y después ya al final. Por eso le digo, cualquier cosa me llaman y en comunicación vamos a estar, ¿sí? Dale, profe, Gracias, muchas profe. gracias. Dale, profe, yo Bueno, ya tengo anotado tu número. bueno. Suerte, chicos, y Sí, estudien. Dale, profe, muchas gracias igualmente. Gracias, Gracias. profe. gracias, profe. Dale, Chao, dale, chao. chao, chao. Bueno, chao, chicos.